Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Tuba Büyüküstün rompe el silencio y expone a Engin Akyürek, un secreto que sacude al mundo del espectáculo. En el siempre vibrante universo de las estrellas turcas, donde cada mirada es analizada y cada palabra interpretada, una confesión ha dejado a todos boquiabiertos. Tuba Büyüküstün, conocida por su elegancia y su estilo reservado, decidió romper con el silencio y revelar algo que llevaba tiempo quemándole por dentro. No fue durante una entrevista preparada ni en el marco de un evento glamoroso. Fue espontáneo, casi visceral. Y lo que dijo no tardó en recorrer los pasillos de los estudios, las redacciones de los medios y, por supuesto, las redes sociales, donde el revuelo fue inmediato. Engin Akyürek, compañero de pantalla y figura muy querida por el público, fue el epicentro del sismo mediático que generaron las palabras de Tuba Büyüküstün. Nadie esperaba que ella fuera la responsable de sacar a la luz un secreto que él había protegido con tanto recelo. Los rostros de quienes estaban presentes reflejaban confusión, sorpresa y una creciente expectativa por la reacción de Engin Akyürek. Y aunque muchos aún intentaban descifrar las verdaderas intenciones de Tuba Büyüküstün, una cosa quedó clara: lo dicho ya no podía ser desdicho. La caja de Pandora había sido abierta. Durante años, el público los había visto compartir escenas llenas de complicidad, tensión romántica y química irresistible. Eran la pareja dorada de la ficción turca, y muchos soñaban con verlos traspasar la pantalla. Sin embargo, esta confesión cambió el tono de esa narrativa. Porque el secreto que Tuba Büyüküstün reveló no tenía que ver con lo romántico, sino con algo más profundo. Algo que tocaba directamente la imagen construida por Engin Akyürek ante sus seguidores. Y aunque no todos comprendieron de inmediato la magnitud de la revelación, la atmósfera comenzó a cargarse de interrogantes. Las palabras de Tuba Büyüküstün fueron medidas, pero cada una llevaba filo. No fue un ataque, pero tampoco una casualidad. Era evidente que lo había pensado muchas veces antes de decirlo. Su voz no tembló y su mirada permaneció fija. Algunos testigos aseguran que, por un instante, el silencio fue absoluto. El tipo de silencio incómodo que solo se genera cuando alguien dice una verdad que nadie se atrevía a pronunciar. La tensión era palpable, y el nombre de Engin Akyürek se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática que no tardó en intensificarse. La reacción de Engin Akyürek, por supuesto, era lo más esperado. ¿Respondería con la misma elegancia? ¿Guardaría silencio? Lo que sucedió fue aún más inesperado. No eligió los medios para responder. No buscó refugio en comunicados ni en redes sociales. Se presentó frente a Tuba Büyüküstün, sin cámaras, sin testigos, en un gesto que solo unos pocos privilegiados pudieron observar de lejos. Y lo que ahí ocurrió, aunque sin detalles oficiales, ha sido contado con emoción por quienes lo vieron. Un encuentro tenso, breve, pero cargado de significados. Dicen que los ojos de Engin Akyürek se clavaron en los de Tuba Büyüküstün con una mezcla de dolor, incredulidad y algo que solo puede describirse como resignación. Luego, con un gesto suave pero firme, se dio la vuelta y se marchó. El mensaje era claro. No habría espectáculo adicional. Pero esa reacción, tan contenida, solo alimentó más los rumores. ¿Era verdad todo lo que Tuba Büyüküstün había dicho? ¿Por qué lo mantuvo en secreto tanto tiempo? ¿Qué la empujó a hablar justo ahora? En los días que siguieron, los medios se llenaron de teorías. Algunos defendían a Tuba Büyüküstün, asegurando que hizo lo correcto. Otros criticaban su forma de proceder, alegando que lo privado debía permanecer en lo privado. Sin embargo, nadie podía negar la fuerza de lo que había hecho. Había puesto sobre la mesa un tema que, hasta entonces, parecía intocable. Y lo había hecho sin temblar. Era una mujer decidida, dispuesta a asumir las consecuencias de sus palabras, fuera cual fuera el precio. Por su parte, Engin Akyürek optó por el silencio. Un silencio denso, incómodo, pero también estratégico. Sabía que cada palabra que dijera podría volverse en su contra. Así que, en lugar de hablar, se dejó ver en actividades rutinarias, mostrando una fachada de normalidad. Pero los ojos no mienten, y quienes lo conocen bien sabían que estaba dolido. No solo por la revelación, sino por la persona que la había hecho. Porque si había alguien en quien confiaba, era ella. Y ahora, todo ese vínculo estaba fracturado. Lo más intrigante de toda esta situación es que, a pesar del escándalo, no hubo insultos, ni traiciones explícitas, ni escándalos morales al uso. Fue una verdad incómoda. Un secreto que no era criminal, pero sí emocionalmente devastador. Y quizás por eso mismo causó tanto revuelo. Porque expuso la vulnerabilidad de Engin Akyürek, su lado más humano, el que nunca quiso mostrar.
Y Tuba Büyüküstün, con esa elegancia suya tan particular, lo dejó al descubierto sin ensañarse, pero también sin arrepentimiento. La industria, mientras tanto, observa con atención. ¿Afectará esto sus futuros proyectos? ¿Se atreverán a volver a trabajar juntos? ¿Qué pasará con el cariño del público, que durante tanto tiempo los idolatró como una dupla soñada? Las respuestas aún son inciertas, pero una cosa es segura, nada volverá a ser como antes. Las palabras de Tuba Büyüküstün han marcado un antes y un después. Y ahora, ambos deberán reconstruirse frente a un público que no olvida. Las redes, por supuesto, se convirtieron en un campo de batalla. Fans divididos, teorías interminables y declaraciones de apoyo a uno u otro lado. Algunos pedían empatía para Engin Gülerek. Otros, aplaudían el valor de Tuba Büyüküstün. Y en medio de todo ese ruido digital, ellos dos se mantenían en silencio. El tipo de silencio que habla más fuerte que cualquier declaración. El tipo de silencio que guarda cicatrices. En el corazón de este escándalo hay una historia de confianza rota. De palabras no dichas a tiempo. De decisiones difíciles. Y quizás, también, de liberación. Porque cuando una verdad se mantiene escondida demasiado tiempo, acaba pesando. Y cuando por fin se libera, aunque duela, también sana. Tal vez eso es lo que buscaba Tuba Büyüküstün, sanar. O tal vez, simplemente, ya no podía callar más. Con el paso de los días, nuevas noticias irán ocupando los titulares. Pero lo que ocurrió entre Tuba Büyüküstün y Engin Gülerek ya está inscrito en la memoria del espectáculo turco. Fue más que una confesión, fue un terremoto emocional. Y como todo terremoto, dejó grietas, pero también abrió caminos. Caminos que aún no sabemos hacia dónde conducen, pero que sin duda marcarán sus próximos pasos. En medio del caos, queda una certeza: la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Y cuando lo hace, no hay vuelta atrás. Tuba Büyüküstün lo entendió. Engin Gülerek lo sintió. Y el resto del mundo simplemente observó como una historia que parecía perfecta, se transformó en una lección de realidad. Adiós.